Amén, bienvenida familia. Gracias por estar una vez más, otro viernes donde nos podemos encontrar para una sola cosa, adorar al Padre en espíritu y en verdad, y poder soltar una palabra que levante y anime tu corazón en este tiempo de propósito, en este tiempo donde Dios está eligiendo activar el propósito en la iglesia, donde Dios está impulsando a través de su espíritu a los hijos, porque es el tiempo de la manifestación de los hijos. Así que te animo en este momento que puedas adorar con nosotros. Tengo al apóstol Fabi conmigo, que está directo de Argentina, aunque es colombiano. Está en Argentina en este momento haciendo la obra del Señor, y esperemos que su esposa, su hijo puedan acompañarnos también, la profeta, el hijo también, un profeta de Dios, que puedan acompañarnos en este tiempo hermoso. Pero lo más principal es que entendemos que el Espíritu está aquí, que Él quiere que le adoremos, que Él quiere que busquemos su rostro. Y yo quiero animarte y quiero impartir sobre tu vida a que puedas buscar a Dios y contemplarlo a Él. Sí, que no nos veas a nosotros, sino que a través de nosotros puedas conectarte con Él directamente, porque es Él que quiere hablar a tu corazón, es Él que quiere sacar a luz las cosas que están dentro de nuestro corazón, que muchas veces no permiten que podamos contemplar su belleza. Y yo quiero que podamos empezar esta reunión, programa, segmento, como le quieran decir, con adoración, que podamos adorar. En un momento va a estar el apóstol soltando una palabra sobre tu vida, y yo quiero que vos puedas abrir tu corazón, como dice las Escrituras: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y me encanta porque hay una parte de la Escritura donde dice que el que tiene oído oiga y entienda. Así que hay un llamado a entender, hay un llamado a la madurez. Por eso es que Dios está levantando una iglesia integral. Es por eso que estás sintiendo que tu vida está siendo moldeada, está siendo sacudida en este tiempo, porque Él quiere moldearte, Él quiere perfeccionarte para presentársela a sí mismo en el momento que Cristo regrese por nosotros a reinar aquí en la tierra. Así que te animo y vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle que queremos más de su presencia, queremos más de su belleza, contemplar su santidad, contemplar su majestad. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, estamos aquí, oh, para contemplar tu rostro, Jesús. Oh, elegimos el mejor lugar, elegimos el mejor lugar, que es a tus pies. Hay una promesa de Dios cuando habla de elegir los pies. Cuando estaba junto a María, en Lucas capítulo 10, dice que estaba con María de Betania y Marta estaba afanada con los quehaceres, que hoy se puede traducir que podés estar ajetreado, podés estar lleno en tu agenda con el ministerio o cosas que estás haciendo para el Señor. Y hoy el Señor te dice: el mejor lugar está a mis pies. Cuando le dijo a Marta, María ciertamente eligió el mejor lugar, y este lugar no le será quitado lo que ella está haciendo en este lugar. ¿Sabe lo que quiere decir cuando la Biblia habla en Mateo? Dice que tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no puede venir a robar. Justamente habla de las cosas terrenales, de lo que nosotros podemos hacer en la tierra. Y le dijo: Marta, 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 deja de afanarte, deja de pensar que eso es lo que yo quiero de ti, porque eso el ladrón puede venir a quitártelo. El ladrón puede venir a destruirte.
costilla puede corromperlo. María ciertamente eligió el mejor lugar, y hoy yo te invito a que elijas el mejor lugar, que elijas estar a los pies de Jesús. Ahí es donde vas a hacer tesoros en los cielos, donde nadie va a poder robarte lo que Él te da, donde nadie va a poder corromper lo que Él habla a tu corazón. Así que quiero ayudarte, quiero llevarte a que puedas entrar a ese lugar con tu amado. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más solo de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Contemplar tu santidad en medio de tu presencia, Dios, y permanecer contigo, Señor, y darte alabanza en adoración. Yeah. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Decirle al Señor, oh, quiero más, Señor, yo quiero más solo de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Ver tu majestad aquí, Jesús, reflejada en mi habitación, y por siempre, Dios, en mi corazón te exaltaré tu nombre con una canción. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti, amado. Quiero más, Señor, yo quiero más solo de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Ver tu majestad aquí, Jesús, reflejada en mi habitación, por siempre, Rey, en mi corazón exaltaré tu nombre con una canción. Decirle al Padre, quiero más, Señor, yo quiero más de ti, no me cansaré. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Ven, sáciame, Señor, mi sed, ven, sáciame. Ven, sáciame, Señor, mi sed, ven, sáciame. Quiero más, Señor, yo quiero más solo de ti. Quiero más, Señor, yo quiero más de ti. Oh Padre, en esta tarde queremos más de ti. Oh Padre, no queremos manifestaciones, solo te quiero a ti, Espíritu de Dios. Decirle, Espíritu Santo, no quiero una manifestación solamente. Yo te quiero en mi vida, yo te quiero en mi ser. Yo quiero que mores en mi ser.
dentro de mi corazón. Yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu reposo. Reposar significa también contemplar. Y cuando Él busca dónde reposar, está diciendo, estoy buscando a quien puedo contemplar. Y Él te dice, hoy quiero contemplarte. Hoy quiero contemplarte, hijo. Hoy quiero contemplarte, hija. Oh, hace un momento yo estaba hablando con un salmista, justamente de Argentina, Buenos Aires, y le comentaba, el Espíritu Santo me daba una revelación. Y yo le contaba y le comentaba a este hermano y le decía, Jesús, cuando vino a la tierra, vino por todos. Cuando murió y resucitó de glorificado, no se les presentó a todos, sino que se les reveló, dice la palabra, más o menos 500 personas. Pero no queda ahí. De esas 500 personas, solo quedaron 120. Jesús no solo está buscando revelarse a tu vida, sino que tú aceptes la revelación. Que tú aceptes que Él quiera ser revelado a ti y traiga dirección a tu corazón. Es un principio donde el Espíritu me revelaba y me decía, yo vine por todos, pero yo me revelo a quien quiero. Yo me revelo y revelo a mi Padre, a quien yo quiera revelárselo. Y en esta tarde quiero decirte, Él quiere revelarse a tu vida como nunca antes. El Padre quiere revelarte a su Hijo como nunca antes. Pero ahora, no solo te quedes con la revelación, acepta su dirección, acepta lo que conlleva esa revelación. Porque de 500 que vieron a Jesús glorificado, solo quedaron 120. Así que te animo en este día, y no quiero quitar mucho tiempo porque quiero darle lugar al apóstol, a la profeta, que puedan soltar también una palabra sobre tu vida, interceder sobre tu vida. Apóstol Fabi, amén. Con libertad, con libertad. No quiero quitarles mucho tiempo. Bienvenida, profeta. Bendiciones. Le dejo todo el tiempo. Hablen, suelten palabra. Aquí está la gente. Le va a escuchar todo lo que Dios tiene para hablar. El tiempo es suyo. Tenemos claro de la forma y la manera como el Señor maneja los tiempos. Y los tiempos no son nuestros. Los tiempos solamente son un medio, un canal en donde Dios nos coloca para que haya un alineamiento en cada cosa dentro del propósito que Él tiene y que tiene que ver con nosotros. Sabemos que a la mayoría de la iglesia y a muchos creyentes les han hablado de el diferente propósito de Dios, pero en Dios solo tenemos un propósito. Ahora, que anexo a ese propósito hayan cosas para mostrar su gloria, para que haya testimonio de su poder, de su magnificencia, de su paternidad, es otra cosa diferente. Fuimos hechos para adorar al Padre, fuimos hechos para amar al Padre, fuimos hechos para ser amados por el corazón del Padre. Ese es el propósito principal de Dios. No fuimos hechos para establecer plataformas, reinos, estructuras fuera de la voluntad de Dios, porque esas plataformas, estructuras o formas que la gente hace o que a medida de los tiempos han venido formándose, no han mantenido, no han sostenido una relación con Dios, sino que han querido interpretar a Dios. Y a Dios no se le interpreta. A Dios se le obedece en amor. Porque cuando se le obedece en amor, es el entendimiento de que Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y esa obediencia no es una obediencia obligada, es una obediencia que expresa amor. Entonces, como Él nos da amor, nosotros respondemos a amor. Y la manera de responder ese amor es obediencia. Así es.
Así es, yo creo que esta es una temporada tan hermosa donde necesitamos ubicar la voluntad del Padre. Y asumir la voluntad del Padre es de valientes. Asumir la voluntad del Padre, para nosotros asumir la voluntad del Padre necesitamos autoridad y gracia. Y Él ya nos delegó una autoridad. Y yo quiero saludar a cada persona, Joel, gracias por tu invitación. Y saludar a cada persona que allí se conecta y bendecir cada nación que pueda tener acceso a este tiempo. Y le preguntaba al Señor en esta temporada, ¿qué quiere Él? ¿Qué necesitábamos para poder avanzar en Él? Y el año pasado me decía una fe mayor. Requieren de una fe mayor para el movimiento al que voy a llevarles. Y esta temporada, Señor, requieren sabiduría. Sabiduría. Yo le decía, wow, Señor, ¿y qué es sabiduría? Y Él decía, el principio de la sabiduría es el temor a mí, pero ese temor va acompañado de justicia. Eso es la sabiduría, temor reverencial y justicia. Y yo creo que en esta temporada de hijos, porque hay convocatoria de hijos en las naciones, para esta temporada, es una convocatoria, yo creo que el shofar está sonando al norte, al sur, al este, al oeste. Y para los que ven la venida del Señor lejos, yo creo que nosotros necesitamos solamente estar equipados. Alguien me preguntó, ¿tú crees en la venida del Señor en este tiempo? Yo creo, pero la venida del Señor no tiene por qué excusarse en que dejemos de cumplir con un propósito al cual Él nos llamó. Estoy tan segura de esto, que si su venida fuera dentro de un mes o algo, Él nos va a decir a todos. Y el shofar va a empezar a sonar al norte, al sur, al este, al oeste, al oriente y al occidente. Y yo creo que en esta convocatoria es donde necesitamos que nuestro espíritu esté tan abierto, porque dice, mi diestra hace proezas. ¿Y qué más que su diestra es Cristo? El Cordero, ese Corderito que entregó todo, ese Corderito que exhaló el último hálito de vida en la cruz, y ese hálito de vida nos da vida. Yo creo que en ese último hálito de vida, cuando la tierra tembló y se estremecieron los cimientos de la tierra, allí en ese último hálito de vida, la justicia se alineó y el cielo y la tierra pudieron unirse. Por eso nosotros no podemos estar caminando como desprendidos de Él. Esta tierra tiene que conocer la manifestación de los hijos. Yo creo que esta es una temporada de profetas. Esta es una temporada donde el anuncio va, porque nosotros, si Juan preparó el camino para su venida, para la crucifixión y para ese tiempo que él iba a vivir, nosotros estamos preparando el camino para su venida. Y ya no viene como el niño, Él viene como rey. Poderoso es Él. Y toda la tierra también va a volver a conmoverse. Y las naciones van a tener que someterse. Ese poderío, esa vergüenza fingida en poder, esa vergüenza fingida como si cada nación se sintiera tan grande. Los gobernantes van a temblar. Los gobernantes van a temblar porque saben que saben y van a decir, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Pero los hijos tenemos el corazón preparado. Por eso en esta temporada requerimos que haya una sabiduría, y es bueno que en este tiempo nosotros le preguntemos a papá, ¿qué está impidiendo que la sabiduría en mí se muestre como el sol? Necesitamos mayor sabiduría para hacerle frente a las amenazas de la oscuridad. No puede haber una luz mezclada. En la primera palabra que dio, y ahora se separan las tinieblas de la luz. Pero también hizo la separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y si nosotros tenemos ese entendimiento, entonces vamos a comprender que hay un lenguaje. Y ese lenguaje está restaurando. Ya los huesos se juntaron.
ya los tendones están, ya la carne subió. Entonces el Señor está diciendo, en mi sabiduría, declara la palabra que este ejército sale. No va a salir hasta que no nos juntemos en un espíritu, a que salga y se levante ese ejército grande en gran manera, porque el cuerpo hasta ahora no ha sido cuerpo, el cuerpo hasta ahora ha sido ladrillo, y el Señor está diciendo, yo no quiero ladrillo, yo quiero rocas vivas. Yo vengo por mis rocas vivas. Mi amada, mi esposa es roca viva, que tiene un fundamento, que tiene pulmones, tiene bronquios, pero para sumergirse en las aguas también tiene branquias. Les daré pulmones para que puedan acceder a mis profundidades. Sepa en esta hora, iglesia, en toda Latinoamérica, sepa ahora, iglesia que se levanta en la Europa, sepa ahora toda la iglesia que se levanta en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica, en Asia, en Oceanía, sepa y entienda que hay un llamado a despertar a los hijos, que habrán nuevos nacimientos, que viene un parir como nunca antes, pero necesitamos estar atentos a él. A alguien le decíamos ahora, ¿sabes? Pero es que me he encontrado como sin comunidad. Perdóname, pero la comunidad no es la cabeza es Cristo, y hay temporada donde nos toca solos, metidos en la cabeza, hasta que Él ya decide juntarnos, hasta que Él ya decide, porque por años hemos reemplazado a Cristo por la comunidad. Y el Señor está diciendo, yo estoy convocando hijos, habrá pan de liberación, se va a partir el pan con esplendidez, van a beber mi copa y van a entender que la mano del Señor ha hecho esto, y en esta hora toda tribulación a los hijos, caminaremos sobre ella, ella no va a estar sobre nosotros. La tribulación que viene para la tierra va a estar bajo los pies, y los hijos vamos a entender que en medio de la noche, cuando todo el mundo duerme, nosotros estamos naciendo a un nuevo día. Somos hijos de un nuevo día, preparados para buenas obras. Y yo creo en esta hora que estructuras empiezan a crujir porque saben que su tiempo está llegando para desaparecer. Yo creo en esta hora que vestiduras están siendo cambiadas. Yo creo en esta hora que hay un alimento fresco para los hijos, temporada de familia, temporada de hijos que se juntan a manifestar su gloria, solo su gloria, en el nombre de Jesús. Es necesario entender que este tiempo es un tiempo para caminar en esa sabiduría. Esa sabiduría proviene, como estaba hablando la profeta, de esa intimidad con el Espíritu Santo. Tú me habías dicho, Joel, que tenías algo en Juan. ¿Sí? Bueno, yo quiero tocar algo en el libro de los Hebreos. Amén, amén, sí. Libro, no, Hebreos. Ok, el libro a los Hebreos dice en el capítulo 11, en el versículo 33, dice, todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Qué tremendo esto. Qué tremendo, porque eso me lleva y me acuerda alguna cosa. Dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros, dice, experimentaron oprobios, azotes y más de esto,
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es necesario entender que Dios va a perfeccionarnos a todos juntos. Mira, estamos hablando en el Nuevo Testamento, estamos hablando en Hebreos, estamos hablando de cómo son los tiempos en el Señor, porque los tiempos en el reino no son los mismos tiempos nuestros. Los tiempos del reino no son los mismos tiempos terrenales. Nosotros necesitamos empezar a entender que no podemos ser más terrenales. Estamos luchando por un pedazo de tierra, estamos luchando por una casa, estamos luchando por un carro, y cuando estamos luchando por unos zapatos o por una provisión que va a ser irrisoria delante del Señor, nos amedrentamos, nos apagamos, nos dolemos, llegamos al cansancio porque sentimos que Dios no nos bendice, mas no estamos teniendo en cuenta que la bendición no es aquella que el mundo nos ha enseñado, no es aquella que la estructura nos ha enseñado. La libertad no es aquella que la estructura o que la tradición de años por años nos ha enseñado. A usted le va a parecer raro lo que le digamos, pero viene con entendimiento del Espíritu Santo. Tenemos 500 años de una reforma que en realidad no fue reforma, en realidad fue la acomodación de ciertas cosas que lo que hicieron fue desprender un brazo, de tal manera que aún los católicos hoy en día, y perdón si hay gente católica o está escuchando esto por primera vez, no los estamos criticando, estamos hablando de las cabezas católicas, están creyendo que la iglesia cristiana, que el cuerpo de Cristo, que aquellos que fueron protestantes tienen que volver a la rama principal. Y eso significa un retroceso en todo el proceso del procedimiento de lo que Dios tiene. Y no nos llamó Dios a eso. Nos llamó a vencer leones, nos llamó a evitar filo de espada, nos llamó a apagar fuegos impetuosos, nos llamó a sacar fuerzas del medio de la debilidad, nos llamó a caminar por la fe aunque no veamos, nos llamó a ver por el oír, no a ver para poder oír, para poder creer. A eso nos ha llamado el Señor. Y quiero extender un poquito porque usted me va a entender por qué le estoy hablando de esto. Dice, luego el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De quién se hablaba? Se hablaba de aquellos que están esperando un perfeccionamiento. Se hablaba de aquellos que no habían alcanzado el poder ver completo todo lo que Dios había prometido. Pero está hablando de que tenemos alrededor una nube de testigos que está pendiente y atento de todo lo que nosotros estamos haciendo en este nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo en donde nosotros necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado, dice, que nos asedia. Así que son dos cosas de las que necesitamos despojarnos. Del pecado lo hemos oído, no sé, yo tengo tal vez referencias de la iglesia desde los 1700, más o menos, años 1700, año 1800, sobre todo año 1900, en donde hubo un fluir, un despertar en los dones para la preparación de la iglesia, pero eso no se entendió era que había un movimiento y un movimiento se quedó como movimiento porque pasó el movimiento, pasó la ola y volvió a bajar la marea. Pero Dios no es de mareas, Dios no es de movimientos, Dios sí da dones a los hombres, pero los da para la continuidad de una funcionalidad. Por eso el don y el llamamiento son irrevocables, o sea, no te los pueden quitar. El mundo, la estructura, ha hecho que por conveniencia te quitan de ser pastor, y esto va para alguien en específico. Te quitan de ser pastor porque a ellos no les conviene lo que se está hablando o está expresando el Espíritu Santo, porque has tenido intimidad con él y estás empezando a expresar una libertad en Dios que no conviene a la estructura. Entonces te van a quitar
porque ese es el medio, más el reino no es así. Mi esposa, durante el año pasado enseñamos algo que ha sido muy fuerte y habla de una dependencia vertical para una expansión horizontal. El reino de Dios es horizontal, con dependencia vertical. Así que nosotros necesitamos empezar a entender que por años nos hablaron de pecado para manipularnos. Por años nos hablaron del pecado y de pactos, y nos hablaron de una cantidad de cosas para amedrentarnos, para controlarnos, para mantenernos dentro de un cerco en donde pareciese que el mundo de afuera nos fuese a comer, pero en realidad lo que Jesús nos dijo en Mateo fue: id. Él nos dijo: acentúense, suban paredes y llenen a reventar esos lugares. Él dijo fue: id. Ir significa salir, ir significa recorrer, significa ir a todo lugar, a toda nación, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, partiendo desde Jerusalén. Ahora, no hablo de ciudades, no hablamos de estas ciudades antiguas, no hablamos de puntos geográficos, hablamos de Jerusalén. El punto de partida tuyo, ese es tu Jerusalén, en donde tú estás. Desde ahí tienes que empezar a ser ese testimonio vivo, esa voz de una piedra viva que expresa a un Cristo vivo, a un Padre eterno, Padre de los espíritus, para que haya una continuidad del Evangelio. Así que no podemos seguir encerrándonos en lugares, no podemos seguir tratando las cosas de una manera tradicional cuando necesitamos evolucionar. El mundo evoluciona y nosotros necesitamos entender que no podemos quedarnos atrás, no para que evolucionemos para el mundo, sino para que pidamos a Dios la estrategia para todo aquello que se presenta delante nuestro. Entonces, el que nos hayan hablado de pecado todo este tiempo nos limita. Por años el púlpito, ministros, gentes, denominaciones estuvieron llenas de pecado. Y cuando hablamos llenas de pecado, está diciendo de pronto: uy, apóstol, ¿qué es eso? Eso es una herejía. No, el cuerpo está lleno de pecado, porque está lleno de limitaciones, porque no hay una libertad real, porque esa libertad real viene del desprendimiento de el peso y del pecado que nos asedia. Lo primero que necesitamos hacer es quitar el peso que no nos deja correr, porque si tú vas al versículo completo, dice que debemos despojarnos del peso, del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera. O sea que hay un peso que no te deja ir a la velocidad que el Espíritu Santo te habló. Felipe fue llevado en la velocidad del Espíritu Santo a la ciudad de Azoto, después de haber hablado del Evangelio. O sea que hay un aceleramiento en la obediencia, en el entendimiento, en la sabiduría de entender al reino. Cuando tú entiendes al reino hay un aceleramiento, pero no es solamente entender el reino, es soltar todo peso que no está permitiendo que seas acelerado en los tiempos. No que tú te aceleres, sino que el reino, el Espíritu Santo, acelere el tiempo para el cumplimiento del propósito de cada uno. Entonces, ¿cuál es el peso que no te está dejando? Sí. Y cuando hablamos de peso, no hablamos de pecado. Cuando hablamos de peso, hablamos de la transformación del entendimiento que habla el libro de Romanos en el capítulo 12. Del entendimiento, la transformación de los conceptos, el gobierno de las áreas que como persona, como habitante de esta tierra, no has podido gobernar. Ese es el peso. Porque no has podido gobernar tu matrimonio, no has podido gobernar tu trabajo, no has podido gobernar tu carácter, no has podido gobernar algunas cosas. Y eso no es pecado, eso es peso. Por eso el autor de Hebreos primero nombra: despojémonos del peso, de todo peso. Y luego dice: y del pecado. Entonces, una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Entonces, si nos despojamos del peso, gobernando, siendo dirigidos con sabiduría en nuestro carácter, en cada área de nuestra vida, vamos a tener autoridad para poder enfrentar, confrontar el pecado que nos hace.
necesitamos soltar el pecado, porque el pecado, como decíamos hace un momento, se convirtió en una cultura para amedrentar a la gente, para entrarla supuestamente al reino, pero por, esto se llama por temor, incitándolos al temor del infierno. Y esto es cierto, la palabra habla de un infierno. Yo no voy a contender con eso, pero lo que sí le voy a decir es que nosotros necesitamos no hablar del infierno, no hablar del enemigo, sino exponer el reino y la luz de tal manera que esa luz opaque toda tiniebla, disipe toda tiniebla que está alrededor nuestro, porque entonces nos convertimos en lámparas que ya no tienen un peso y en lámparas que están soltando una cultura de pecado. Esa cultura de pecado es la que necesitamos soltar. Nadie sobre esta tierra puede decir que no tiene pecado porque haría a Cristo mentiroso. Y sería mejor nosotros ser mentirosos para que Cristo, dijo Pablo, sea veraz. Entonces, necesitamos soltar todo pecado, cultura de pecado que tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es la cultura de pecado? Esa cultura de pecado viene por ataduras. En ocasiones la hemos llamado iniquidad, y el Señor la trata como iniquidad. Pero en el libro de Isaías dice, yo alejé como a nube tus rebeliones y como a niebla deshice tus pecados. Vuélvete a mí. O sea que esto no está resuelto desde la cruz. La cruz fue la afirmación física de algo que el Señor había soltado desde la antigüedad para resolver nuestra iniquidad y para resolver nuestros pecados. La cruz fue el ámbito principal para que nosotros físicamente, porque el hombre se mueve sensorialmente aún, pudiéramos entender y ver quién había subido a la cruz para soltarnos, para desatarnos, para quitarnos el peso y que el Espíritu Santo nos pueda acelerar en el propósito. Así es que tenemos una nube de testigos alrededor nuestro que está viendo cómo nosotros o soltamos el peso y nos quitamos el pecado que nos asedia para poder poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, y poder correr una carrera delante de Él para poder comprender cómo podemos vivir en gozo como Jesús vivió en gozo. Así que en esta hora para todos aquellos que nos oyen, si usted pone sentido a la palabra, si usted pone sus sentidos espirituales agudos, sabemos que el Espíritu Santo va a hablar a su espíritu para entender y comprender cuál es ese peso y cuál es ese pecado que no te está dejando ir conforme al aceleramiento del tiempo que Dios tiene para ti. Hay algo muy clave, y es que Cristo vino y manifestó al Padre. Él, o sea, si leemos el libro de Juan, vamos a encontrar que el interés principal de Cristo fue presentarnos al Padre, mostrarnos al Padre. Mi pregunta es, hoy, ¿qué estamos mostrando al sistema? ¿Será que estamos mostrando al Padre? ¿O será que estamos mostrando edificios? Con esto se ha entretenido tanto, pero tanto las personas. Se ha entretenido tanto con el declarar un altar y el mostrar un altar, y no le hemos podido enseñar a las personas. Se escucha. Siga. Lo que pasa es que se frizó la cámara, pero sí se escucha. No le hemos podido mostrar a las personas un Cristo real por estar mostrando altares, púlpitos, por estar mostrando logros, por estar mostrando que las sillas, y hemos estado mostrando una casa que ellos no necesitan ver. Nosotros necesitamos, esta generación se está muriendo. Y necesitamos a esta generación declararle el año agradable. Necesitamos a esta generación abrir las prisiones.
los escombros de las generaciones, quitarlos del camino para que lo cojo no se salga. Necesitamos juntarnos como cuerpo a manifestar la gracia, el poder, porque si Cristo mostró al Padre, a nosotros como iglesia nos corresponde mostrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tenemos una labor ardua. Y esa labor ardua es saber que somos una generación de pacto. Es saber que somos una generación contada. Él dice que hasta el cabello de nuestra cabeza, Él sabe cuántos tenemos. Por eso necesitamos volcar los ojos a la generación que se quedó en silencio. Volcar fuerza. Y ser la voz de hombres y mujeres que perdieron la esperanza para que los cielos sean abiertos y para que los principados y las potestades sean juzgados por una iglesia que ocupa el lugar indicado. Juzgados por hijos. Y sabes que a veces no vamos a necesitar abrir la boca, solamente el poner los pies en un lugar va a traer juicio a todo lo que las tinieblas han movido allí. Cristo, donde ponía el pie, había juicio. A Betsaida y a varios lugares les dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Corazín y Betsaida, porque no conocieron el tiempo de la visitación, y necesitamos entender sí o sí que estamos en un tiempo de visitación y que no nos podemos entretener con estructuras, ni llamar pacto a lo que no es pacto. Cuando podemos entender esto, es porque nuestros ojos, como dice Hebreos, están puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice aquí, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y preguntábamos esto ayer: ¿cuál fue el gozo? ¿Cómo es que se corre una carrera con paciencia? Si correr no se hace con paciencia. Y parece una contradicción. Más abajo lo dice, dice que aún pareciendo esto contradictorio, lo que en realidad necesitamos es tener la fe para colocar los ojos en Jesús. Porque cuando colocamos los ojos en Jesús vamos a entender cuál fue el gozo que él tuvo. Lo primero que necesitamos entender es que para Jesús fue difícil subir a la cruz. No es fácil como todo el mundo nos lo enseña. Él mismo le pidió al Padre que pasara ese momento, que quitara ese sacrificio, si era posible, pero que no se hiciera la voluntad de él que lo estaba pidiendo, sino de su Padre. Así que esto muestra no una señal de debilidad, sino una señal de querer tener dependencia del Padre. ¿Y quién se sube a una cruz con gozo, sabiendo que iba a ser crucificado, iba a ser, perdónenme, traspasado por clavos, iba a ser traspasado por una corona de espinas, iba a ser traspasado por una lanza, iba a ser vituperado y lleno de todo el pecado del mundo? A ver, es necesario entender que el gozo que Jesús tuvo, primero fue el de la obediencia al Padre. Segundo, el de ver que Él estaba haciendo una semilla para que muchos de nosotros pudiésemos ser como Él. Ser como Él significa ser hijos de un mismo Padre. Eso es lo que la iglesia debe entender. Hoy la iglesia no debe estar preocupada por los edificios, como estamos hablando. No debe estar preocupada por mostrar los autos, los alcances que ha tenido. No debe estar preocupada por estructura, no debe estar preocupada por nada de eso. Debe estar preocupada por mostrar la equidad, y la equidad se muestra en el carácter, y en el carácter actúa la imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida, que es lo que mostramos de Cristo, del Padre en nosotros, a través del Espíritu Santo, a través de la transformación del entendimiento, a través de la transformación de nuestra mente. Es por ello que ese gozo que sintió Cristo, es el mismo que nosotros necesitamos sentir. Ahora, no solo esto,
En Juan 17, que creo que tú vas a tocar algo ahora, él dice, devuélveme el gozo que tuve. Vas a despedirte, Sí. despídete. Voy a despedirme porque tengo una cita ya programada, un discipulado, pero ha sido un placer el poder impartir este tiempo y el poder el decirles que necesitamos tener hambre. Pero nuestra hambre va indicada a un punto especial y es hambre y sed de su justicia. Y esa justicia de Él nos va a levantar conforme al plan y al propósito y al diseño original que tenemos ya declarada desde antes de la fundación del mundo. Así que un abrazo muy especial. Gracias por la invitación, Joel. Un abrazo y estamos viéndonos confiando en el Señor. Amén, En estos días. igual, esto esto es el principio de lo que después van a estar el martes a tiempo completo, como se diría. Así que la gente, bueno, ya les decimos a la gente que el martes estarán ellos, el apóstol y la profeta ministrando, así que les aconsejo a que presten oído, a que estén en ese día, porque Dios va a traer una palabra. Así que gracias, Giselle. Por aceptar la invitación. No te tengo que ni invitar, a ustedes no los tengo que invitar, pero los amamos, así que gracias, Gis, gracias. Bendiciones. Bien. Vamos a continuar. Terminamos esto porque también tenemos algunas cosas que hacer. Dice, por el gozo, dice el versículo, en Hebreos 12 dice, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero resulta que ese gozo no era solamente el saber que se iba a hacer, ya no era solo, ya no era unigénito de Dios, ahora iba a ser primogénito, o sea, hijos de Dios, creciendo a su altura, a su estatura, a su imagen, a su semejanza, creciendo en autoridad, creciendo en hijidad, creciendo en presencia del Padre. Es que es difícil hablar esto, porque a veces creemos que le estamos hablando a gente que no conoce, pero esto es para la gente que también conoce. Porque hoy, si hay algo que necesitamos ver, reflejar, perdónenme, que la gente vea en nosotros, el reflejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Así que dice ahí en el verso 12:2, dice, el gozo. Pero en Juan 17, en el verso 13 dice, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ese es el gozo cumplido, el volver al Padre, el cumplir el propósito. Ese debe ser nuestro gozo. Nuestro gozo no son las aflicciones que por años nos enseñó la religión. Tú como buen obrero sufre aflicciones. Sí, vamos a sufrir aflicciones, pero se nos olvida que ahí mismo en Juan 17 el Señor dijo, yo he vencido al mundo, ánimo, que yo he vencido al mundo. Entonces no se trata de cuánto sufrimos, se trata de por qué sufrimos. Ahora nuestro sufrimiento, el mismo Hebreos dice, no habéis aún sufrido hasta la sangre. Así que es en esta hora el poder entender que el gozo es volver al Padre. El gozo no es predicar el Evangelio. El gozo no es ir a las naciones. El gozo no es hacer un templo. El gozo no es tener 30,000, perdónenme, pastores, si alguno está oyendo esto. Perfecto. Qué buen alcance que Dios te ha dado. Bendecimos la obra del Señor. Pero supón esos 30,000 con la imagen, la semejanza y el poder del Espíritu Santo, esparcidos horizontalmente por el mundo, estaríamos, a ver, si 12 con sus discípulos fueron suficientes para el mundo antiguo, ¿cuántos de nosotros somos suficientes para los 2 continentes? Si 12 fueron suficientes para un continente, ¿cuántos de nosotros, no voy a decir empoderados? Esto es una palabra de marketing.
voy a decir llenos del Espíritu Santo. Somos suficientes para 2 continentes. Entonces iremos, volveremos, estableceremos, haremos. Tendremos familia, criaremos hijos, haremos mercado. Lavaremos la loza en la casa. Pero reflejaremos a Cristo de tal forma y de tal manera que los de alrededor preguntarán, ¿qué es lo que usted tiene? Y tú le podrás decir, tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo el gozo del Espíritu Santo. Así es que el gozo es el volver al Padre aún en medio del mundo. Cristo volvió al Padre en medio del mundo y luego fue glorificado. Nosotros podemos volver al Padre en medio del mundo y seremos glorificados por el Padre para nosotros glorificar al Padre. Busque esto, no le estoy hablando ninguna cosa que no esté en la palabra. Le estoy hablando con revelación del Espíritu Santo. Le estoy hablando con asignación de parte del Espíritu Santo. Porque mi asignación no es el apostolado, mi asignación es la hijidad y el apostolado es la encomienda que el Espíritu Santo me ha hecho. Entonces es totalmente diferente. Así es que la iglesia está sufriendo una transformación. La transformación de la mente, la transformación de los hijos, la revelación del Espíritu Santo. Así que creo, Joel, que de esto hablaremos un poco, tal vez en Maranata, tal vez tendremos una revelación de lo que realmente es que Cristo venga, cómo vino, y hablaremos de otras tantas cosas, porque el mismo Jesús lo dijo, no es sazón vuestro, no es derecho tuyo saber las sazones que solo mi Padre tiene en su potestad, y esto refiriéndose a los tiempos. Pero yo soy un convencido de que el Espíritu Santo no solamente lleva lo que nosotros glorificamos al Padre, no solamente lleva lo que nosotros adoramos al Padre, no solamente lleva nuestras peticiones, sino que trae lo que el Padre tiene para nosotros. Así que nos enteraremos de cuándo será la hora, la fecha y el día. Nos enteraremos de cómo y de qué manera lo hará. Veremos las señales, así que no podemos orar porque algunos códigos proféticos no se cumplan. No podremos orar para destruir un sistema. Jesús no vino a destruir un sistema eclesiástico. Jesús vino por los hijos. Y al sistema eclesiástico le habló para que los hijos salieran de allí. Así es que esto está en la palabra. Yo no le estoy hablando otra cosa que no esté en la palabra. Así es que, Joel, te bendecimos. No alcanzo a llegar Fabio Andrés, pero creo que el martes nos va a acompañar. Tiene aún una visión de parte del Espíritu Santo fresca. Me atrevo a decir que un poco más fresca, aunque compartimos el mismo espíritu del Espíritu Santo, pero tiene una manera de comprensión un poco más fresca en la palabra, tal vez un poco de mayor expresión por lo que es una generación avanzada a la nuestra. Nosotros hablamos de una apertura a una generación como la nuestra, a la anterior a la nuestra y a la nuestra, y a la que ha de venir, porque somos una puerta de entrada, una generación de enlace. Somos un ministerio, ejercemos un ministerio, una función de enlace entre las generaciones para que puedan comprender y no se pierda la presencia del Espíritu Santo, ni con la nueva ola, ni con los conceptos nuevos entre la juventud, ni con los conceptos antiguos entre los antiguos, sino que hacemos una obra que el Espíritu Santo encomendó en nuestra vida desde hace ya varios años. Así que te abrazamos, te bendecimos, declaramos ese favor, esa gracia. No sé si te va a quedar tiempo de adorar. No, pero ya. Pero te quería pedir un favor. Justo quería solamente, quiero que me acompañes, ya terminamos con esto, solamente quiero recitar un par de versículos y quiero que tú ores para terminar y sellar todo esto y terminamos, ya está hasta aquí. Pero quiero dar énfasis a lo que habló Giselle, la profeta, porque vos fíjate que en Efesios 1:15
Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene la llave, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y para terminar, leo esto y quiero explicar esto simplemente en 2 palabras. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese, que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en otras versiones dice en el rostro de Jesús. Entonces, para hacer énfasis a todo lo que vos y Gisela hablaban recién, tenemos que entender que la sabiduría no es el conocimiento que yo puedo adquirir acerca de Dios. Porque por mucho tiempo se ha dicho, este es sabio, el otro es sabio. ¿Por qué? Porque sabemos expresar la palabra o la sabemos de memoria o lo que sea. De eso decían los fariseos, ¿no? Pero acá lo está dando la llave el Señor de qué es la sabiduría realmente y dónde está el conocimiento, y está en el rostro de Jesús. Está a los pies de Jesús. Y para poder caminar este tiempo, aquellos que estén en los pies de Jesús van a ser los que no van a ser engañados. Aquellos que estén a los pies de Jesús son los que no van a entrar adentro de un sistema, sino que van a sacar el sistema de la iglesia. Y Dios está llamando a esa generación, a que se levante esa generación. Quiero profetizar porque se levanta una generación en este tiempo de jóvenes, de niños, de adultos, ancianos, entendidos en el rostro de Jesús. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, muchos podemos decir, entendidos en la palabra. Bueno, está bien, entendamos la palabra, pero no es la palabra la que me da la sabiduría, sino el rostro de Jesús. Contemplarlo a Él. Y a través de ese contemplamiento, de ese deleite, Él nos revela su doctrina sana para poder alimentar a tantas personas. Así que, Fabi, para adelante. Esto es tremendo. Podríamos estar horas. La misma palabra dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Y no estamos hablando de la educación. No. Estaba hablando de la letra muerta, que es ley. Porque cuando solo por ley te dedicas a buscar a Dios, eso se convierte en religión. Entonces hay muerte allí. Amén. ¿Por qué hay muerte? Porque la religión no produce frutos de vida ni de luz. Produce reglas que limitan al hombre. Y el Espíritu Santo no quiere limitar al hombre. Quiere colocarlo en guía, en dirección, que es diferente. Entonces es diferente que tú vayas por una guía a que tengas un límite. Así es que no es otra cosa. Tendríamos que ver muchos conceptos para poder entender todo esto. Oh, no, esto simplemente es generar hambre, Fabi. Estamos generando hambre para que busquen el rostro de Jesús y se sigan capacitando en esto. No se trata de que estamos diciendo a la gente que no estudie la palabra, todo lo contrario, estudiarla, pero que sea el Espíritu quien ilumine esa palabra y no sea por una interpretación propia. Fabi, te dejo que vos termines, oramos y nos despedimos. Vamos a orar, Amén. Es necesario esto. Tal vez en estos días charlemos y nos pongamos de acuerdo con un par de cosas que se están iniciando. El tiempo que tenemos aquí en la Argentina ya está determinado. Sabemos para dónde vamos porque el Espíritu Santo nos ha hablado de ello y estamos esperando el alineamiento de cada cosa. Y el Señor está moviendo todo en este momento para hacerlo. Pero mientras esto ocurre y mientras están alineándose las cosas, nosotros estamos dedicados a llamar a los hijos en la Argentina, por ahora en la Argentina, pero igual no dejamos de hacerlo en el mundo entero. Y iniciemos un tema de escuela virtual al respecto de cada uno de estos temas. Generalmente iniciamos una escuela de carácter o una escuela de liderazgo y podríamos difundirla y mirar de qué manera tú y bueno, amigos que estén allí pueden participar, pero de eso hablamos luego. Padre, en esta hora bendecimos los medios, cada cosa, cada creyente, cada persona, cada ministro, Señor, cada llamado, cada hijo que está delante de esa pantalla, Señor.
Y liberamos en esta hora, con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una palabra de libertad, para que el entendido comprenda, entienda y se levante en esta hora su espíritu y pueda seguir a Jesús, pueda colocar su mirada en Jesús, no en el llamado, no en la estructura, no en la circunstancia, sino en Jesús. Porque entendiendo esto, nuestro gozo estará completo, porque sabremos que Jesús mismo, a través de su Espíritu, habitará en nosotros y nos gobernará. Así que no importa el lugar geográfico en donde estemos, no somos gobernados por el lugar geográfico ni por gobiernos de este mundo, sino que nuestra vida es gobernada por la presencia del Abba Padre. Así es que te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por cada uno de los que necesitan entendimiento, sabiduría, por aquellos que necesitan, Señor, la comprensión de el inicio de un nuevo tiempo, y no porque se haya iniciado el año 2022, sino porque hay un nuevo tiempo cada vez que un hijo entiende el llamado del Padre, entra en una nueva temporada. Así que es por esto que tu palabra es viva, eficaz, es por esto que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y es por ello que comprendemos cuánta eficacia hay en tener una relación contigo. Así es que bendecimos, declaramos libertad, declaramos que se derrumba todo concepto, se derrumba ahora todo concepto equivocado del reino, se derrumba todo aquello que va en contra del conocimiento pleno del Espíritu Santo, del conocimiento pleno del Padre y del conocimiento pleno del Hijo. Y en esta misma hora declaramos, Señor, que estas palabras, que este tiempo, que lo que se adoró, que lo que se habló, Señor, que lo que se está impartiendo a través de este programa, Señor, generará tal libertad, Padre, que hijos saldrán a la luz y permitirán que sus rostros sean iluminados como a cara descubierta, Señor, para que ese tiempo que creímos que está por venir sea ya en la vida de cada uno, para que la presencia de Dios los inunde de tal manera, Señor, que ellos puedan ver y comprender la supereminente grandeza de tu poder al que los has llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Fabi, gracias por estar. Gracias a Giselle. Eso es tremendo porque Dios está uniendo a los ministros en las naciones para dar una palabra certera, y nuestra responsabilidad como ministros es dar un toque de trompeta certero para direccionar a los hijos y hacia el único Padre eterno, ¿no? Así que te doy gracias por estar. El martes prepárense porque se viene una palabra poderosa de Dios va a ser impartida. Si hoy les gustó, prepárense para lo que viene el martes. Así que los bendecimos. Nos vemos el martes a las 8 horas del Reino Unido, 5 de la tarde en Argentina, ¿sí? Y 2 de la tarde en Colombia. Así que nos vemos. No, perdón, 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde. 3 de la tarde en Colombia. 3 de la tarde en Colombia. Así que nos vemos, los saludamos y hasta el martes. Chao, chao.